Osorio y al doctor Edwin Chiriví, vicepresidente sectorial de Camacol. Vamos entonces, doctor César, usted va a dar un saludito a todas aquellas personas que nos están acompañando. Bueno, Milena, muchas gracias. Sí, como usted ha dicho, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, nuestros afiliados y el doctor Diego Javier, representante a la Cámara, el doctor Juan Pablo y Edwin Chiriví, el doctor Edwin Chiriví de Camacol Nacional. Nosotros hemos entendido la importancia que tiene para la región las CESE. Las CESE son fundamentales para poder reactivar una economía que venía golpeada y sobre todo para reactivar la producción de empleo que nosotros desafortunadamente teníamos en unos índices de desempleo demasiado altos. Fue por eso que en el plan de desarrollo, por acción importante de los parlamentarios y especialmente de Diego Javier, pues se logra meter el tema de la CESE, se logra aprobar, que me parece que es un gran triunfo político y parlamentario, y pues nosotros estamos ahí incluidos como departamento para unos beneficios tributarios fundamentales. Desafortunadamente, pues no hay dudas sobre si nosotros como actividad constructora estamos incluidos o no en el tema de las exenciones tributarias de la CESE. Hemos tenido contradictorios mensajes cuando aquí en Armenia el mismo ministro de Comercio y el director de la DIAN nos dijeron que sí estamos incluidos y posteriormente hemos oído de que definitivamente no lo estamos. Ante eso, entonces, hemos empezado a trabajar desde Camacol Quindío, desde Camacol Nacional, con el apoyo de Edwin, el apoyo de la doctora Sandra Forero, en búsqueda de tener elementos suficientes para hacer la defensa y clarificar que nosotros sí estamos incluidos en el tema. El doctor Javier nos ha tenido informados y ha estado pendiente en el Ministerio de Comercio para que de ahí en el decreto reglamentario se defina que sí somos parte de la exención y por eso entonces acudimos al doctor Juan Pablo Godoy para que a través de él y su firma pues tuviéramos un concepto jurídico tributario que nos consolidara este pedido. Esto lo conocen en Bogotá, en Camacol Nacional, lo conoce Edwin y con él han estado trabajando. Han ido también al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda nos ha apoyado y estamos entonces buscando que haya claridad en el tema. Y esta ha sido realmente algo que para nosotros consideramos que es fundamental. No pagar impuesto de renta al 100% por 5 años y no pagar los otros 5 años el 50% representa para nuestra actividad un salvavidas para poder nosotros volver a ser dinámicos como veníamos siendo. Yo he dicho siempre que la CESE para nosotros no es un beneficio, es una necesidad. Pero con todo este esfuerzo que estamos haciendo, todas las personas que están trabajando, pues es indudable que tenemos que sacar esto adelante. Hay que reconocer también que el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo también ha apoyado el tema ante el Ministerio de Comercio y yo creo que todas estas fuerzas nos darán resultado positivo hacia adelante. Esto era lo que yo quería decir y continuemos entonces, Milena, con el orden del día. Muchas gracias. Gracias, doctor César. Tenemos entonces el doctor Diego Javier Osorio, que nos va, nuestro representante a la Cámara, quien va a comentar al respecto de ese tema. Muy buenas tardes para todos, en particular a usted, mi doctora, al doctor César Mejía, al doctor Chiriví, Juan Pablo Godoy, todos los afiliados que están aquí precisamente en esta reunión que me parece de la mayor importancia. Para no ahondar en el tema, porque creo que todos conocemos suficientemente el estado del arte de lo que ha pasado con esta reglamentación de las denominadas zonas económicas y sociales especiales y teniendo en cuenta que precisamente el doctor Godoy nos va a ilustrar con una presentación sobre la aplicabilidad o no de este régimen especial para el sector de la construcción, pues solamente quiero felicitar a Camacol por la capacidad de liderazgo que ha tenido y desde aquí, desde la región, porque también hemos buscado tener un eco en otras regiones en donde en principio se estableció las zonas económicas, como por ejemplo Norte de Santander, y no se ha tenido esta capacidad de convocatoria que aquí se ha mostrado en el departamento del Quindío, donde se han venido tocando puertas en el orden nacional.
¿Cuál ha sido el interés de nosotros desde un principio? Definitivamente, generar empleo y calidad de vida, en este caso en el departamento del Quindío. Eso fue lo que siempre nosotros quisimos hacer y por eso así quedó establecido dentro de ese parágrafo del artículo 268 del Plan Nacional de Desarrollo, que esa figura se extiende en sus efectos a todas aquellas ciudades capitales que tengan una tasa de desempleo superior al 14% durante los últimos 5 años. Yo creo que la diferencia del gobierno nacional, del señor presidente de la República, de los ministros de Comercio y en este caso muy especialmente del señor ministro de Hacienda, fue total con el departamento del Quindío y con su capital, con el municipio de Armenia. Quedan dudas, claro. Ya salió un primer decreto reglamentario que estableció qué se entiende por actividades agropecuarias, industriales y comerciales. Logramos igualmente, porque había muchas dudas sobre otros sectores, principalmente en materia de servicios, si se aplica o no se aplica, así quedó establecido en ese decreto reglamentario, pues muy importante era saber que algunos sectores precisamente también se tuvieran en cuenta. En la ley de crecimiento económico que se cursó al final de la vigencia pasada, 2019, logramos que también se tuvieran en cuenta las actividades de turismo y las actividades de salud, una proposición que hicimos nosotros con la ayuda de la bancada de Norte de Santander. Ahora viene este decreto reglamentario que precisamente viene a hablarnos sobre qué se entiende por turismo, qué se entiende por salud, y lo que se espera son dos cosas adicionales. Una, hacer una especie de amnistía para todas aquellas empresas que se han acogido durante este año, un poco más de 70, y que de pronto no pudieran o no pudiesen cumplir con lo establecido en el primer decreto por efectos de la generación de empleo o no generación de empleo por la pandemia que estamos atravesando. Estamos buscando que en ese decreto reglamentario se establezca precisamente que las empresas que no alcancen a cumplir con ese requisito durante este año puedan igualmente acceder al beneficio a partir del año 2021. Y segundo, un tema que ustedes definitivamente son unos abanderados y es si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta el sector de la construcción. El día de hoy logré comunicarme precisamente con el Ministerio de Comercio, nos dicen que ya están estudiando lo que ustedes han venido estableciendo y esperamos, doctor Godoy, que llevemos a feliz término esta gestión porque definitivamente este es un sector que le ofrecería grandes beneficios en materia de empleabilidad al departamento del Quindío. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Diego. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de tener a nuestros afiliados y aquellos invitados especiales del día de hoy para escuchar esa información tan importante que siempre nos trae el doctor Edwin Chiribí. El doctor Edwin es vicepresidente de Desarrollo Sectorial de Camacol Nacional y él trae una información sobre la actividad edificadora a nivel nacional, pero también desde el contexto macroeconómico. Doctor Edwin, como siempre, bienvenidísimo a este espacio virtual por primera vez con usted. Para con nuestros asociados siempre ha sido tan especial. Bienvenido. Buenas tardes, Milena. Muchas gracias por esa bienvenida. Un saludo al doctor César Mejía, al doctor Juan Pablo Godoy, al doctor Diego Javier Osorio. Muchas gracias por la introducción que han hecho. Creo que ustedes han puesto unos temas fundamentales sobre el desarrollo de la actividad y lo que puede ser un escenario de recuperación para el sector. Entonces, definitivamente solo agregaría que qué bueno que podamos tener entre todos los actores la misma lectura. Un sector importante y trascendental para el empleo, fundamental para el desarrollo urbano formal y sobre todo quizás lo que en el corto plazo nos va a demandar más digamos, esfuerzo y es poder volver a hacer crecer la economía, por lo menos antes de como veníamos creciendo antes de la pandemia, que es un reto enorme. Entonces, creo que esa suma de esfuerzos nos va a permitir y qué bueno que pueda salir adelante lo de las CESES porque definitivamente lo vemos como un elemento trascendental para la generación de empleo y sobre todo para incentivar la inversión en una de las ciudades, el último dato de desempleo es la tercera ciudad con mayor nivel de desempleo, superando un 30%, y eso describe unos retos de materia económica y social muy importantes, que les voy a entonces un poco a contar con las cifras. Voy a permitirme compartirles una presentación muy corta de algunas cifras
que consideramos son relevantes como para tener el contexto de la actividad y que ha sido un poco el impacto. Milena, por favor, confírmame si ahí la pueden ver. Perfecto. Sí, Edwin. Muy bien, se ve perfecto. Bueno, entonces nada, esta es una presentación sencilla que tiene 3 partes. A ver si me devuelvo a proyectarla desde el inicio. Un segundo. Esta es una presentación que tiene, como les mencionaba, 3 partes. Hablarles un poquito de ese nuevo contexto económico y sectorial. La historia antes de marzo era una y digamos la historia después de marzo, seguramente todos lo percibimos, lo sabemos, tenemos información, pero para el sector esto demanda unos retos importantes. La segunda, hablar un poquito de la dinámica del mercado de vivienda, qué ha sido el mercado de vivienda en este contexto y cuál puede ser un poco la perspectiva de recuperación. Pero quizás lo más importante y en aras de construir una visión conjunta de lo que puede ser el desarrollo del sector, enfocarnos en el capítulo 3 de esta presentación y es hablar un poquito del panorama de riesgos y las perspectivas. Definitivamente tenemos una perspectiva positiva y creemos que como gremio así hay que verlo, hay que ver la importancia de esta actividad, pero no podemos descuidar el escenario de riesgos y los elementos que se requieren para mitigarlos. Este es un sector que muy bien lo decía ahora el doctor Diego, definitivamente en muchos frentes es importante, pero uno podría resumir la importancia del sector. Es un sector que genera el 14% de la mano de obra del país, entre empleos directos e indirectos, un sector que mueve el 54% del aparato productivo. Esto no es solamente construir edificaciones, sino toda la cadena de valor que se puede generar y el empleo derivado que se genera. Es un sector que tiene la responsabilidad de colocar 200.000 viviendas nuevas por año para atender la formación de hogares, al menos de una forma parcial y poder llegar a todos los mercados. Luego tiene una responsabilidad desde el punto de vista social y operativo muy importante y sobre todo es un sector que con cada proyecto le aporta espacio urbano, formalidad y desde luego el tejido social que se requiere en una ciudad para poder prosperar. Entonces la responsabilidad y mucho más de allá de lo económico, siempre nos parece importante destacar que este sector tiene, digamos, esos beneficios y en todos los espacios uno quisiera poder resaltarlos. ¿Cuál es ese nuevo contexto económico y sectorial que les quería contar el día de hoy? Yo creo que la mayor parte de los números ustedes los conocen, pero la coyuntura económica y lo que ha ocurrido, digamos, con el efecto reciente de los confinamientos y la crisis reciente, han tenido un impacto muy fuerte, particularmente en materia de empleo y en valor agregado. La economía venía creciendo en un nivel cercano al 3,3%. El último dato a marzo mostró que ya no crecemos al 3,3 sino al 1,1, pero que más allá de eso, el dato al cierre de junio seguramente nos va a describir que el segundo trimestre caímos en un nivel superior a los 2 dígitos, por encima del 10% negativo. Y eso es un reto enorme porque la destrucción de valor agregado genera unos efectos no solamente coyunturales, sino estructurales en la economía. Y eso es un punto fundamental. Solamente cuando uno ve en el indicador de seguimiento de la economía para el mes de abril, la reducción en el volumen de actividad real en el país fue de menos 20%. Claro, un mes crítico de confinamiento, mayo, ya por lo menos desde nuestro sector empezamos a operar en las obras con los protocolos de bioseguridad y las medidas de aislamiento necesarias, pero definitivamente la gradualidad y los impactos que esto ha generado también van a ser mayores desde el punto de vista del crecimiento económico. Y una tasa de desempleo que ascendió al 21%, perdón, en el dato a mayo, y que eso equivale a una reducción cercana, aquí puse XX, pero puede ser cercana al 22% del total de puestos de trabajo que existen en el país. Es decir, hoy en día tenemos casi entre 1 de cada 4 y 1 de cada 5 personas que trabajaban antes de la pandemia, hoy en día están sin trabajo. Y esa reducción del empleo, leyéndolo un poco de cara a nuestro sector, es un impacto muy fuerte en la demanda efectiva y en la demanda potencial de vivienda. ¿Cómo ha sido ese efecto sobre el sector? Y los números no son menores. Una contracción del Producto Interno Bruto del sector de menos 16,5%, llegamos a tener el 46% del área de construcción paralizada en el mes de marzo, y si uno tomara la foto en el mes de abril y mayo seguramente era mucho mayor. 2.600 proyectos de construcción que tiene el país con cese de actividades. No teníamos posibilidad de operar y definitivamente eso generaba un impacto muy fuerte sobre el empleo y la sostenibilidad
misma de las empresas, 3.500 salas de ventas cerradas, y digamos con eso el ciclo de comercialización del sector estaba o se ha visto bastante afectado, y sobre todo el impacto que ha tenido esto en la disposición de compra de vivienda de los hogares. Con la medición de Fedesarrollo, al mes de mayo el dato fue de menos 42%, ayer salió el dato al mes de junio, fue un poco mejor, pero todavía está sobre los niveles del menos 35% negativo. Entonces es un panorama que con cualquier indicador que uno quiera medir ha sido bastante fuerte para la actividad. Quiero hacer énfasis en el tema del empleo porque es un factor fundamental, y si sobre eso orientamos las estrategias de reactivación del sector, como ustedes lo vienen haciendo de manera muy diligente y proactiva a través de la CES, pero también dentro de la propuesta del gremio de tener un decálogo de iniciativas que permitan reactivar el sector, pues finalmente será lo que nos va a permitir retomar o revertir esta tendencia tan fuerte en el empleo. Quiero darles algunos números de contexto, y lo mencionaba ahorita un poco. En el cuadro de la izquierda ustedes pueden ver dentro del recuadro punteado rojo cómo era el volumen de ocupación en mayo del 2019. 22 millones de personas ocupadas. En mayo del 2020 ya bajamos a 17 millones de personas ocupadas, es decir, una reducción de cerca de 5 millones de puestos de trabajo. Una tasa de desempleo en el cuadro de la derecha que era del 10,5%, hoy estamos hablando de una tasa de desempleo del 21,4%, es decir, se duplicó el desempleo. Y más allá de eso, la pregunta es si desconfinamos la economía o en general el desconfinamiento social se da una mayor tasa, ¿vamos a poder revertir estos efectos en el empleo? Y la respuesta un poco desde el análisis económico es, la relación no es tan uno a uno, es decir, no es tan directa la relación. Si bien confinar la economía generó estos efectos y las medidas de confinamiento social efectivas para hacer frente a la salud pública como una prioridad, pues tiene unos efectos económicos bastante costosos. Reabrir la economía no necesariamente se vuelve a abrir en la misma proporción y en la misma velocidad. Luego podemos tener efectos sobre el desempleo importantes a lo largo de este año, que definitivamente es lo que nos invita a pensar qué sectores críticos y qué medidas de reactivación se requieren. Y de nuevo, este sector tiene estos atributos que lo hacen bastante importante para eso. Desde el punto de vista de la dinámica de desempleo, esta tabla simplemente quiero que se fijen en la parte de la derecha que está con el cuadro punteado en rojo, y lo que nos muestra es cuál ha sido la reducción de empleo por cada uno de los sectores. En nuestro sector, en la medición al mes de mayo, 463.000 empleos menos, que es un número bastante importante, quizás uno de los sectores con mayor nivel de afectación. Estamos hablando de cerca de un 40% menos de empleo que tuvimos frente a lo que veníamos observando en mayo del 2019. Pero además de eso, la conclusión es, por primera vez, o a diferencia de lo que ocurrió en abril, en el mes de mayo todos los sectores productivos perdieron puestos de trabajo. Crítico para el comercio y la reparación de vehículos y en general la línea de comercialización minorista, 910.000 empleos, las industrias manufactureras 710.000 empleos, administración pública y demás, todos, y sectores que incluso no tendríamos la expectativa de que perdieran empleos. El caso de suministros de servicios públicos como electricidad, gas, agua potable y gestión de desechos, perdieron 44.000 puestos de trabajo en la última medición, e incluso las actividades financieras y de seguros, que suelen ser las que mayor posibilidad de teletrabajo tienen por la naturaleza de la prestación de sus servicios, pues tuvieron una reducción de 11.000 puestos de trabajo. Luego, el escenario del empleo es un escenario transversal, crítico, que afecta a todos los sectores y que nos invita entonces a entender esa nueva dinámica económica que les he querido contar. Y un segundo elemento que quería destacar en materia del empleo, que también considero es fundamental, es, si bien hemos perdido puestos de trabajo, también los que permanecen debemos garantizar de que puedan tener las condiciones necesarias para que consuman, inviertan como motor propio de la economía. Si uno se da cuenta, en la última medición al mes de mayo, el DANE hizo una pregunta a las personas que permanecen ocupadas. En este caso, las 17,2 millones de personas que permanecen ocupadas en el país, les preguntó cuáles de las siguientes dificultades se le han presentado a lo largo de esta pandemia. Y quiero destacar las dos preguntas, las dos respuestas de mayor incidencia, porque son factores fundamentales para entender la demanda de vivienda que vamos a tener, las características de la demanda de vivienda. Primero, si bien preservaron su empleo, enfrentaron reducción de actividad económica y de ingresos. Población que se mantiene ocupada, pero con un nivel de ingreso o capacidad de compra menor. Segunda,
no ha podido realizar los pagos de facturas y deudas. Y eso es para nosotros crítico, en tanto si eso se da, pues podemos tener un deterioro, digamos, en la calificación de crédito y más allá de eso, un mayor riesgo para acceder a la financiación, que es la base fundamental de la compra de vivienda para los hogares en la mayoría de ciudades del país y en la mayoría de segmentos de actividad. Entonces, estos dos elementos, que hayamos tenido una afectación en el 44% de las personas y del 28% de las personas en reducción de ingresos e incapacidad de honrar sus obligaciones financieras básicas, nos hacen también entonces abrir esa alerta y esa alarma importante para decir que aquí el objetivo es preservar el tejido empresarial que genera el empleo, movilizar la economía y tratar de recuperar puestos de trabajo que quizás son los elementos fundamentales. Tasa de desempleo, digamos, en todas las regiones ha aumentado. Aquí simplemente quería mostrar cómo se ha comportado por regiones. Pero en el caso de Armenia, de nuevo, un desempleo que a mayo fue del 30%. Tener 1 de cada 3 personas de la población económicamente activa desempleada es un choque para la economía y para el consumo local muy fuerte. Es definitivamente una condición desfavorable para la perspectiva económica, pero también para nuestro mercado. Y quería hacer énfasis en eso. Y si bien en todas las regiones, pues digamos, hay ciertas diferencias, uno debe hacer énfasis, y este es un muy buen argumento para lo que la presentación ahora del doctor Godoy nos va a mostrar, la viabilidad y la necesidad de que este régimen tributario especial pueda aplicar para el sector de la construcción con tanta vehemencia. El segundo aspecto que quería contarles en la presentación tiene que ver con el mercado de vivienda nueva. ¿Qué ha pasado con el mercado? Y el mercado ha tenido, la gran conclusión de esto, antes de mostrarles los datos al detalle, es nuestro mercado se ha visto fuertemente afectado, pero afortunadamente los canales de comercialización virtual han respondido incluso mejor de lo que teníamos previsto. Entonces, en el marco de una serie de noticias negativas, creo que una buena noticia y una noticia positiva es el esfuerzo del tejido empresarial por mantener su dinámica comercial a través de los canales virtuales. Y eso debe ser parte de la construcción de esa nueva normalidad del sector. Esta gráfica lo que muestra es la evolución de las ventas mensuales de vivienda en los 150 municipios más importantes del país que desde Camacol hacemos seguimiento. Pues si ustedes se dan cuenta, las barras en grises son lo corrido de este año y desde el mes de enero habíamos superado los niveles promedio históricos de 13.000 unidades y estábamos comercializando cerca de 20.000 unidades, 19.000 en enero, 17.000 en el mes de febrero. Llega la fase de confinamiento, se reducen las ventas a cerca de la mitad. En abril se hace crítico el número, con apenas 5.300 unidades, y en mayo empieza a tener un primer repunte de 7.800. Creemos que el mes de junio, con muy buena expectativa, lo hemos visto en los análisis iniciales, lo hemos visto en la recolección de información, puede estar superando las 10.000 o 11.000 unidades, y yo creo que nos lleva entonces en la senda de volver a tener al menos los niveles promedio durante los próximos 3 o 4 meses. Eso es una buena señal, esperemos que nuestra expectativa sí lo muestre. Por segmentos, definitivamente los mayores efectos se han presentado en el segmento alto, viviendas con precio por encima de los 400 millones de pesos, hemos tenido una reducción del menos 73% en las ventas. El segmento medio ha sido de mediana, digamos, afectación en este contexto y sigue siendo la vivienda social la más resiliente y la que mayor volumen de unidades aporta a lo que hemos venido comercializando en el marco de este contexto. Pero eso también nos describe un poco el reto. El reto entonces es reactivar los 3 sectores, la vivienda social a través de los subsidios, la vivienda del segmento medio a través de los estímulos que de manera muy efectiva el gobierno recientemente ha venido anunciando, y el segmento alto debemos buscar y crear condiciones para que la financiación sea la base de esa recuperación. Hace un año cómo crecíamos por regiones y hoy en día cómo estamos creciendo es lo que muestra este gráfico. La variación abril y mayo del 2019 son las barras azules y la variación abril y mayo del 2020 son las barras naranjas. En conclusión, todas las regiones han disminuido. Aquí simplemente haría énfasis en que hace un año, en los meses de abril y mayo, venía creciendo la comercialización de vivienda en el departamento del Quindío en un 20%, una muy buena tasa de crecimiento para efectos de las ventas. Hoy en día se contrae al menos 64%, incluso por encima del promedio nacional, y eso de nuevo es un factor adicional para decir hay que reactivar muy rápidamente los canales de comercialización y en general la reactivación del sector. Desde el punto de vista de la oferta,
La historia no es muy diferente. Yo aquí hablando de los lanzamientos de nuevas viviendas al mercado, lo que entra a constituir la nueva oferta, la historia es relativamente la misma, una contracción importante, donde por segmentos lo que más desde luego se ha visto afectado son los segmentos altos, segundo nivel los segmentos medios, y con mayor resiliencia a este contexto se ha comportado la vivienda social, y eso nos da, digamos, un parte, digamos, de tranquilidad frente a lo que veníamos viendo en el mercado, pero definitivamente pues son cifras negativas en todas las dimensiones. Con esta historia, ¿cómo queda la oferta? Hoy en día en el país quedamos con 145.000 unidades de vivienda en oferta, su mayoría en proyectos que están todavía en preventa, una segunda parte en proyectos que se encuentran en construcción, pero quizás lo más importante a destacar es la recomposición que estamos viendo, y es lo que uno puede ver en este gráfico. En este gráfico lo que vemos es cómo se comporta la oferta de vivienda por los diferentes segmentos. En el caso del segmento alto, si ustedes se dan cuenta, hay una reducción consecutiva, incluso que se venía presentando con mayor celeridad desde el año 2019. Una reducción del menos 15,6%, una tendencia decreciente, un mercado de segmento alto que cada vez es menor, pero empiezan a jugar muy a favor el segmento de vivienda de interés social, que por cuarto o quinto mes consecutivo es el principal segmento de actividad en vivienda nueva del país. Hoy en día crece al 16,2% y genera o tiene disponibilidad de 64.000 unidades en oferta, con un mercado que rota muchísimo mejor. Entonces, la historia, para resumírselas hasta acá, una afectación económica muy importante que desde luego se profundiza en el sector, una dinámica comercial que responde desde luego a las medidas de confinamiento, pero que nuestra expectativa es un poco más hacia la recuperación en los próximos meses, y ojalá llegar a los niveles promedio en los próximos 3 o 4 meses. Una importante lectura que tenemos que tener sobre el empleo, no solo como sector, sino como discusión económica regional de manera permanente. Debe ser el empleo una prioridad, dado que es la base para el consumo, para la inversión, y pues desde luego para todos los efectos sociales de la agenda pública local que se pueda definir, debe ser el empleo el principal elemento. El panorama de riesgos de nuestro mercado, yo creo que aquí lo puedo resumir de manera muy general con algunas preguntas, y es: ¿qué tan dinámico está el mercado de acuerdo con su rotación? Si yo hoy lanzo un proyecto al mercado, dada la dinámica comercial reciente y dada la oferta que existe, ¿qué expectativas tengo? Y anticipándome a lo que muestran los números, básicamente lo que uno puede decir es: tenemos un mercado mucho más lento. Tenemos un mercado más lento, seguramente se va a corregir en los próximos meses de manera favorable, y los estímulos del gobierno nacional van a jugar muy a favor, pero sí es importante tener en cuenta que desde la lectura empresarial, prever un mercado más lento es una decisión bastante coherente, y es una decisión, debe ser un elemento fundamental a la hora de prever los proyectos. Aquí las cifras de rotación de inventarios, si ustedes se dan cuenta, desde luego se disparan los números. El promedio que venía rotando en 9 meses, un indicador relativamente sano que se había corregido en el 2019, uno lo compara en el mes de mayo y pasa a ser del 19,5. La explicación: ventas que son un tercio o la mitad de lo que vendíamos, y una oferta que más o menos es la misma, nos genera que este indicador se haya multiplicado. Pero más creemos que este indicador se va a corregir. Sí es importante entender que las correcciones pueden que no se den en la misma velocidad que se dieron los deterioros de los indicadores. Vamos a tener un segundo semestre de seguramente corrección gradual del mercado, y donde necesariamente todas las medidas de política pública deben apuntar a corregir y a mejorar esta situación. ¿Cuál es la evolución del inventario terminado? Como un segundo panorama de riesgos. Y en este también hay que prestarle bastante atención. El inventario terminado, que ha venido creciendo durante los últimos años, hoy en día acumula 10.600 unidades, que es lo que pueden ver ustedes en el gráfico de la izquierda. Eso representa un 7,3% de la oferta. Este es un indicador que de una u otra forma nos toma la temperatura a qué tan sano está el sector desde el punto de vista de su rotación de inventarios y de la necesidad de que el sector pueda, digamos, retomar una dinámica de crecimiento constante. El indicador, cuando uno lo mira así, dice: ok, de pronto no es tanto de la proporción de oferta, sin embargo esas 10.600 unidades hay que seguirlas vigilando. Y lo digo particularmente porque en el gráfico de la derecha se puede ver que es en el segmento medio donde mayor nivel de acumulación de inventario existe.
Y esa lectura de entender que es en el segmento medio donde mayor acumulación de inventario existe, pues también nos invita a pensar que es donde más tenemos que enfocar los esfuerzos. La vivienda social es un producto inmobiliario y desde luego con los mecanismos que existen de subsidios rota bastante bien. Sin embargo, el segmento medio, que es un segmento que hace un esfuerzo por tener una vivienda, digamos, por encima del segmento de vivienda social, donde la financiación es fundamental, pero también donde el grado de vulnerabilidad a la reducción de los ingresos y a la pérdida del empleo es tan crítica, nos generan que deba ser un mecanismo o deba ser un segmento al que debemos prestarle mucha atención. Por eso, dentro de las propuestas del gremio y en muy buena hora la decisión del señor presidente de la República y del ministro de Vivienda, y de todo su gabinete ha sido orientar esfuerzos a dinamizar el segmento medio, porque dinamizando este segmento medio, corregimos no solamente estos indicadores de inventario, sino promovemos el lanzamiento de nuevos proyectos y el inicio de los proyectos que ya están en fases de preventa. Aquí simplemente resumir y es, claro, vemos que el mayor riesgo de acumulación de inventario se da en lo que miden estas barras azules, que es precisamente acumulación de inventario en el segmento medio. Año tras año ha venido acumulándose ese inventario en una tasa cercana a 1.300 unidades y es una tasa, digamos, que hay que estar vigilando sin mayores correcciones. Mayor tranquilidad nos da el comportamiento del inventario terminado en el segmento alto, que es lo que ustedes pueden ver en la línea naranja. Lo que se observa en la línea naranja es que al corte de mayo, este inventario viene reduciéndose a una tasa anual de menos 596 unidades. Quiere decir eso que muy probablemente al cierre de este año podemos tener un mercado del segmento alto con muy bajos riesgos de inventario terminado y bastante más coherente con una nueva realidad económica como la que estamos viendo. Pero crítico el segmento medio y ahí necesitamos impulsar la inversión. Y el tercer elemento de riesgos que nos parece importante es si el empleo es el factor crítico para la compra de vivienda, desde luego sumado a la financiación. ¿Qué ha pasado con quienes han tomado la decisión de comprar vivienda? Hoy en día están pagando su cuota inicial. Se han visto incentivos o desórdenes digamos, a desistir de los negocios, porque ese sería un factor adicional crítico de desventas en los proyectos y de riesgo de acumulación de inventario terminado. Las cifras preliminares no nos muestran ningún deterioro. Afortunadamente, nosotros veníamos con un nivel de desistimientos de negocios promedio en el mercado de 1.700 unidades, quizás se había venido incrementando al cierre del año pasado, pero este año había arrancado bastante bien y los datos recientes de 1.100 unidades no nos describen, al menos en magnitudes absolutas, un riesgo importante. Ahora, es claro que el esfuerzo empresarial ha estado orientado a flexibilizar las condiciones, desde luego, de pago de las cuotas inicial para mantener el volumen de comercialización y mantener a sus clientes y a los hogares que han decidido comprar, pero el riesgo se mantiene y el riesgo hay que entenderlo como que probablemente si las condiciones económicas no cambian y la generación de empleo no se revierte de manera favorable en los próximos meses, ese riesgo se puede materializar de manera más importante. Aquí en este gráfico azul, digamos en la línea azul, lo que quiero mostrarles es cuánto participan los desistimientos mensuales de las ventas. Entonces veníamos en un promedio de cerca de 13% de las ventas que se hacen mensualmente en relación a los desistimientos medidos en ese mes, era una relación más o menos del 13%. En el mes de abril aumenta el 20%, luego hay un primer efecto en términos relativos y en el mes de mayo se vuelve a corregir de manera favorable sobre el 14%. Sin el ánimo de anticiparnos, digamos, demasiado a lo que invita a pensar este indicador, sí nos parece importante decir, desde el análisis económico del gremio, que es un indicador que hay que seguir monitoreando, que hay que vigilar esos riesgos y que buena parte también de las propuestas de política pública en materia de incentivar la construcción de vivienda y la comercialización de las unidades de vivienda están orientadas a esto, a minimizar los riesgos de desistimientos. Y en esta hay particularmente dos medidas que nos parecen importantes que en propuestas desde el gremio nos mantenemos haciendo. La primera es, y que el gobierno ha anunciado ya, el subsidio a la tasa o el subsidio a la financiación para el segmento medio. Va a jugar muy a favor de este indicador. Y el segundo, si el pilar fundamental es el acceso al crédito, debemos promover líneas de garantías para la financiación de vivienda. Líneas de garantías crediticias, así como
en el pasado reciente hemos tenido para las empresas, mecanismos que han funcionado relativamente bien en la mayoría de segmentos. Es necesario también para los hogares que decidan invertir poder garantizar su crédito para que sean sujetos de crédito con la entidad financiera y de esa forma se mantenga el canal de financiación sobre el sector. Es una propuesta construida conjuntamente con las entidades financieras, pero además de eso, es una propuesta que creemos es bastante, desde el punto de vista fiscal, bastante costo eficiente y tiene un impacto muy importante en la capacidad de compra de los hogares. Yo me adelantaría simplemente a decirles que con esta diapositiva, este riesgo que les quería contar no se minimiza. Como les decía, cuando hicimos una evaluación en el mes de mayo para las empresas del sector, un grupo de empresas del sector, y nos contaban que cómo se comportaban los desistimientos, el 41% de ellas nos decían que ha aumentado, y ese 41% con ciertas diferencias regionales, siendo en el caso de Quindío del 47%, describen definitivamente que es un riesgo que hay que seguir monitoreando. Hay interés o han evidenciado el interés de las hogares que han comprado su vivienda o que están en la fase de preventa de desistir de los negocios y por eso debemos actuar muy rápidamente para minimizar ese riesgo. Cuando se preguntaba por las causas por las que los hogares pueden desistir de sus negocios, lo que se encontraba es que el 54% atendía a incertidumbres en las condiciones económicas del hogar. Si se reduce el ingreso y si hay vulnerabilidad en materia de empleo, es la respuesta natural. Pero también cambio en las condiciones laborales, si se suspendió su contrato de trabajo, si definitivamente era independiente y tuvo que cerrar su negocio, la decisión o por lo menos la percepción es en la que estaban avanzando los hogares para tomar la decisión de mantenerse en los negocios, genera un grado de vulnerabilidad. Pero yo quiero hacer énfasis en el tercer componente de esta gráfica y es la pérdida de empleo. Con los datos de empleo que les he mostrado, y si eso se materializa en muchos de los compradores o potenciales compradores de vivienda, pues vamos a tener un efecto de los desistimientos mayor. Por eso insistimos debemos buscar los mecanismos para que no se reduzca más el volumen de ocupación en el país, por el contrario, ganemos los puestos de trabajo que hemos perdido en los últimos meses y desde el sector hay una muy buena condición para poder hacerlo. Cierro con esta diapositiva diciéndoles que las perspectivas dependen de múltiples factores. Ahorita apostarle a un dato de crecimiento de las ventas o del Producto Interno Bruto del sector puede ser un poco todavía prematuro porque hay muchos elementos en juego. Ayer se extendió, digamos, el aislamiento hasta el 1 de agosto, entonces venimos todavía a una serie de decisiones que seguramente van a afectar la perspectiva del sector. Pero sí, lo que sí podemos decir es que nuestra lectura en general de lo que estamos viendo, pero también de las apuestas de política que se pueden dar en los próximos meses para reactivar el sector, es que la recuperación va a ser gradual y esperemos sea lo más sostenida posible. Claro, hay sesgos a la baja. Para ponerlo en otros términos, hay riesgos a la baja de que esto no se dé. ¿Cuáles son? Se los he contado, un poco la evolución del desempleo, si va a ser un fenómeno más estructural o va a ser un fenómeno más temporal, que se mantenga el canal de crédito. Y para eso las garantías juegan muy a favor de que los hogares puedan acceder a la financiación para la compra de vivienda. El tercero, la intención de compra y los cambios en los patrones de consumo serán fundamentales. Los hogares pueden recuperar sus puestos de trabajo, pero no necesariamente toman las decisiones de compra de manera inmediata. Luego necesitamos crear un escenario de certidumbre, tanto en el panorama económico nacional, pero también en lo que se puede hacer a nivel local, de las decisiones que se adopten para reactivar la economía y el tejido empresarial son fundamentales. Retorno a las actividades productivas, si definitivamente va a ser definitiva o gradual, o vendrán nuevos periodos de confinamiento. Nuestra apuesta y digamos un poco la lectura que tenemos desde el gremio es, creemos que definitivamente debemos fortalecer es en jugar con los dos elementos, en tratar siempre preservando la salud pública, lograr cada vez mayor o más vida productiva y con mayor gradualidad, más vida social. Pero lo cierto es que debe ser en esa senda. De otra forma, los riesgos de volver a confinar la economía, ya sea de manera local o de manera nacional, pues generan unos impactos de un nivel muy fuerte sobre la generación de empleo y el valor agregado del tejido empresarial. Y por último, sesgos al alza, que serían las noticias positivas de este cierre de la historia que les he querido contar hoy. La política de vivienda de interés social es fundamental. La agenda de trabajo del gremio con el Ministerio de Vivienda es absolutamente constructiva,
abierta y permanente, y en eso creemos que fortalece muchísimo la política de vivienda social para contar con los subsidios necesarios y seguir fortaleciendo ese principal segmento del mercado. El segundo, incentivos a la vivienda no bis, lo hablábamos del segmento medio. Y qué bueno pensar en este tercer punto, un marco de incentivos regionales cada vez más robusto, ya sea a la demanda, a la oferta o un conjunto de incentivos que permitan, en la evaluación que hace Camacol a nivel regional, de la mano de Milena y de la mano del doctor César, que es muy juiciosa permanentemente en términos de construir propuestas y estar evaluando la dinámica del sector, creemos que hay un marco todavía de actuación muy importante ahí. Yo con eso termino la presentación. Quiero de nuevo agradecerles por la invitación y espero haberles podido contestar, poder un poco contar esta historia de manera resumida para seguir trabajando desde el gremio en pro del desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Edwin. Quisiera saber si dentro de los participantes hay alguna pregunta, aunque quisiera arrancar con una, doctor, que siempre nos hacen en cualquier escenario donde estemos. Y es la siguiente, ¿es un buen momento para invertir en vivienda? Gracias, Milena. Definitivamente, digamos, pues siempre la inversión en vivienda tiene dos patrones fundamentales. Si se garantizan las condiciones de acceso al crédito y el marco de incentivos que tenemos hoy y que se está construyendo con el gobierno nacional para invertir es favorable. Recuerden que la inversión en vivienda es una inversión que se valoriza a lo largo del tiempo, es una inversión que tiene unas características importantes y si uno se fuera a lo más básico, es la principal fuente de inversión de los hogares. Entonces, constituye un activo fundamental e incluso en periodos de recesión económica como los que probablemente estamos viviendo, lo que se puede ver es que la inversión inmobiliaria tiene muchísima mayor estabilidad. Los precios de la vivienda no caen de manera abrupta, lo que sí puede ocurrir con otro tipo de activos con mayor nivel de volatilidad. Entonces es volátil, es líquida y existen los mecanismos para hacerlo. Luego la inversión en vivienda siempre es muy favorable. Muchas gracias, doctor. Aquí preguntan un poco de detalle del indicador de desistimiento. ¿Cómo se mide? Este indicador tiene una particularidad y es que nosotros, digamos, se mide con la evolución del saldo total disponible de la oferta de vivienda que existe. Si mes a mes cambia, digamos, debería de crecer el nivel de oferta que tenemos. Cada vez que se va vendiendo más, el saldo disminuye. Cuando el saldo aumenta es porque precisamente tenemos un desistimiento o una renuncia de vivienda. En ese sentido, lo que les puedo contar es que es una medición que hace parte del agregado, pero cada empresa muchas veces lleva sus propios análisis y sus propios seguimientos. Cuando lo comparamos con algunas empresas grandes que nos permiten contrastar este indicador, la medición de desistimientos es quizás más fuerte al nivel empresarial. Este es un poquito que tal vez subestima el nivel, pero nos permite hacer esa trazabilidad a lo largo de la historia y ver cómo se comporta. Entonces, al final, son el cambio en los saldos de la oferta positivos que permiten hacer eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, acá no tengo más preguntas. Creo que todo quedó supremamente claro. Gracias, Milena. Un saludo para todos. Yo debo retirarme en este preciso momento, pero entonces les agradezco de nuevo y a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias. A usted, Edwin, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, continuando entonces con la agenda, tenemos al doctor Juan Pablo Godoy de la firma Godoy Hoyos, quien trabajó el concepto jurídico de la inclusión de la industria de la construcción en el decreto de la CES. Entonces, le damos la cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Godoy. Bueno, muchas gracias, Milena, por esta invitación. Muchas gracias, doctor César, también, como presidente del capítulo de Camacol. Un saludo muy especial para el doctor Edwin Chiribí y, por supuesto, también para mi contertulio, el representante doctor Diego Javier Osorio. Yo tengo una presentación preparada que voy a proyectarles. Con la idea de que pueda fluir mejor esto.
Creo que ya la deben estar viendo, ¿verdad? Sí, doctor, ya la estamos viendo. Bueno, muy bien. Pues, Si la puedo ubicar, doctor, si la puedo ubicar como presentación completa para que no nos salga la diapositiva siguiente, solamente una diapositiva. yo creo que eso lo hacemos aquí cambiando pantalla. Ahí. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo mil gracias por esta invitación. Resulta verdaderamente sobrecogedor oír la presentación del doctor Edwin Chiribi. Obviamente, pues es una información de primera mano muy bien preparada, pero verdaderamente impresionante sobre la realidad que estamos viviendo, sobre las repercusiones de la pandemia, que representa, por supuesto, unos retos inmensos para el diseño de políticas públicas, como en efecto pues, ha ocurrido en el curso de los últimos 3-4 meses. Nosotros, como firma asesora, fuimos escogidos por Camacol para preparar esta opinión. Yo tuve ocasión de trabajarla con mi equipo de este segmento de la firma que nos está acompañando, con Andrea Caicedo y Daniela Mayoria, que están ahora mismo con nosotros. Pero pues obviamente tengo una referencia obligada a un tema previo y es, como decía hace un momento, esta situación del país constituye pues una enorme dificultad y representa un inmenso reto para el diseño de políticas públicas en lo que a la materia tributaria y de hacienda pública se refiere en particular. Yo, por segunda vez en época reciente, voy a tener el honor y la responsabilidad de servir a este país ad honorem como consultor de la Comisión de Beneficios Tributarios que creó la Ley 2010 de 2019. Ahora entenderán el porqué de esta reflexión previa. Como saben, la Ley de Crecimiento Económico que intentó suplir en su mayor parte a la Ley de Financiamiento, en respuesta, digamos, a todos los clamores de los diversos sectores de opinión, creó una comisión de estudio de beneficios tributarios conformada por 5 expertos internacionales y por unos asesores nacionales, que tiene el objetivo fundamental de revisar integralmente los beneficios tributarios vigentes en el sistema tributario nacional, con el objeto de evaluar su conveniencia y proponer una reforma orientada a mantener los beneficios que sean eficientes, permitan la reactivación de la economía, fomenten el empleo, emprendimiento y formalización laboral, empresarial y tributaria, que se fundamenten en los principios que rigen el sistema tributario nacional. Esa comisión va a trabajar durante los próximos 18 meses con la idea de entregar un documento que debería ser la base de un replanteamiento de la política fiscal en materia de beneficios tributarios. Y obviamente lo que nos convoca hoy es justamente uno de los beneficios tributarios que nos rige, que está en vigor en este momento. No estoy pudiendo pasar la presentación, a ver. Ya. Que es justamente el contemplado en la Ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 2019, denominado Beneficio Tributario para las Zonas Económicas y Sociales Especiales. Como ustedes saben, pues obviamente ya fue parcialmente reglamentado en el propio 2019 a partir de la expedición del decreto 2112 en aspectos, digamos, que no tocan con el tema que hoy nos preocupa.
Y voy a hacer un recorrido muy rápido para llegar al punto culminante y hacer los planteamientos que me parece que es importante hacer. Obviamente el objetivo de este beneficio es atraer la inversión nacional y extranjera y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y particularmente fomentar la generación de empleo. Es conocido de todos y refrendado por la presentación del doctor Chiribí la importancia que tiene el sector de la construcción en el agregado de generación de empleo del país. Y esta mañana seguramente todos oímos la noticia de que nuestro país no muy honrosamente estaba ocupando el primer lugar en el ranking de desempleo de los países de la OCDE. Pues obviamente con una cifra que está ya casi rayando el 22%, mayor desempleo en la historia económica reciente del país. Obviamente esta es una crisis de proporciones globales, pero finalmente tenemos un enorme reto también en materia económica y social. Y por supuesto, como la ley sobre Plan Nacional de Desarrollo fue concertada y expedida antes de conocer la proporción de esta pandemia, pues está dirigido el beneficio solamente a los territorios de La Guajira, norte de Santander, Arauca, Armenia y Quibdó, que eran los que, como decía el representante Osorio, pues registraban los índices de desempleo mayores del país, en esa proporción que nos parecía terrible, que era por encima del 14% en los últimos 5 años, pero que hoy, pues a la luz de estas cifras cercanas al 22%, parece poca cosa. Obviamente los beneficios consisten en una reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta durante los primeros 5 años y durante los segundos 5 años al 50% de la tarifa que corresponda. Obviamente la retención en la fuente se reduce de manera proporcional y por supuesto el beneficio está concebido para ser aplicado tanto a las empresas nuevas que se constituyan como a las que habiéndose constituido con anterioridad a la entrada en vigencia del régimen, se acojan por cumplir con los requisitos a este marco normativo. Igualmente importante en el contexto de los requisitos de su aplicación, las sociedades deben estar legalmente constituidas e inscritas en la correspondiente Cámara de Comercio de la jurisdicción del municipio perteneciente a la zona CESE, en donde van a desarrollar su actividad económica principal. Deben tener su domicilio principal y desarrollar la actividad al interior de esa zona geográfica. Y obviamente deben acreditar el empleo directo generado o su aumento del 15% para las sociedades con más de 2 años de constituidas y mantenerlo durante los periodos gravables de aplicación del régimen especial en materia tributaria, que son estos 10 años a los que nos hemos referido. Además deben cumplir con el envío de la información correspondiente antes del 30 de marzo del año siguiente al año gravable en que se va aplicando el beneficio del régimen CESI. Aquí comienza a aclararse un poco el panorama en torno a la gran pregunta que nos pidieron responder, y es si el sector de la construcción es o no beneficiario o puede o no ser beneficiario de este régimen. Y lo que hemos querido es llamar la atención de ustedes sobre cuáles son realmente los supuestos de inaplicación del régimen. Para quienes que de conformidad con la ley el régimen no resulta aplicable, que en esta medida sería la única limitación admisible jurídicamente hablando. Básicamente las empresas dedicadas a la actividad portuaria o a las actividades de exploración y explotación de minerales y hidrocarburos. También las sociedades existentes que trasladen su domicilio fiscal a cualquiera de las ciudades o municipios pertenecientes a los departamentos cubiertos por este tratamiento, esa relocalización que no es bien vista. Las sociedades que cambien el domicilio principal a un municipio que no haya sido declarado como cese durante la aplicación del régimen, lo pierden. Las sociedades que desarrollen su actividad económica principal o secundaria en forma diferente a lo indicado en el régimen. Las sociedades que incumplan con el requisito de generar y mantener el aumento de empleo durante el término de aplicación del régimen, así como las que desarrollen actos o negocios jurídicos que configuren abuso en materia tributaria de conformidad con lo que dispone el Estatuto Tributario. Y finalmente, tampoco pueden ser beneficiarias del régimen las que desarrollen una actividad económica principal diferente a las actividades que están comprendidas dentro de la norma como actividades que dan lugar a la aplicación del beneficio. Ya entrando en la materia propia de nuestro estudio, pues básicamente lo que nosotros hemos encontrado es que de conformidad con la ley, pues básicamente el régimen CESE es aplicable a todas aquellas actividades
que la ley contempla como actividades industriales, actividades comerciales, actividades agropecuarias y ahora actividades de salud. Y obviamente, pues básicamente para todos los fines, lo que la ley ha considerado procedente y el decreto es remitir para los fines de catalogar las sociedades beneficiarias del régimen CESE a la clasificación industrial internacional uniforme de Naciones Unidas, que fue, digamos, consagrada en el régimen legal colombiano, a pesar de que su aplicación data de fechas anteriores a través de la resolución 139 de 2012. Obviamente las actividades del sector de la construcción están en una sección distinta, que es la sección F, divisiones 41-43 del artículo 1 de la clasificación. La división 41 comprende la construcción de edificaciones, la 42 las obras de ingeniería civil y la 43 las actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Como decíamos hace un momento, para poder acceder al régimen lo importante es que la actividad económica principal de la sociedad beneficiaria encuadre dentro de las previstas en la ley y refrendadas por el decreto, que como decía hace un momento, no son otras que las actividades industriales, agropecuarias, comerciales desarrolladas dentro del territorio de la CESE, que le generan al contribuyente del impuesto sobre la renta la mayor cantidad de ingresos en el periodo gravable. De manera que ese es el criterio para definir cuál es la actividad económica principal, lo que no significa que deba ser la actividad que exclusivamente desarrolle la sociedad beneficiaria, aquella que le reporte los mayores ingresos, como ha sido el criterio en otros casos en materia tributaria, es la que se considera para los fines de la aplicación del beneficio actividad económica principal. Y obviamente, pues son actividades industriales en términos del decreto, las realizadas sucesivamente y de manera planificada a través del uso de materias primas, insumos, maquinaria, equipo, recursos humanos, tecnológicos y o servicios para la transformación y obtención de bienes que podrán ser vendidos y despachados en la misma CESE o podrán ser destinados a otros lugares del territorio nacional o al exterior, que ciertamente no es el caso de la actividad de la construcción. Y finalmente, si una sociedad comercial dedicada a la construcción de edificaciones percibe ingresos esencialmente derivados de la prestación de servicios de construcción, no podría acogerse al régimen especial, según lo explicaremos, porque estamos en el contexto ya no de la actividad industrial de construcción de edificaciones, sino de las actividades de prestación de servicios que encuadran, digamos, en una tipología diferente. Como hemos dicho, la actividad económica principal debe ser una de estas 5, y para el sector de la construcción aplicarían las actividades industriales, como lo hemos visto, limitadas a aquellas sociedades cuya actividad principal sea la construcción de edificaciones residenciales o no residenciales, caminada a la venta de inmuebles. Ellas podrán acogerse al régimen especial de la CESE siempre y cuando pues, las edificaciones sean construidas en la jurisdicción del territorio que hace parte del régimen CESE. Y como hemos dicho, no creemos que este régimen pudiera aplicarse para las sociedades dedicadas a la prestación de servicios de construcción, porque ellas no desarrollan actividades industriales, sino actividades de servicio, y en este sentido son o pueden ser contratistas de la construcción, pero no desarrollan actividades de construcción de edificaciones, como es el supuesto básico de aplicación del régimen. ¿Qué ha ocurrido en el curso de los últimos meses? Y pues obviamente yo he mantenido una conversación en las últimas semanas con el doctor César y con Milena también a este respecto. Como César anticipaba, ha existido pues como, y ahora seguramente el representante Osorio nos podrá contar un poco más, algunas dudas en torno a la aplicación de este régimen para el sector de la construcción, aparentemente fundadas en el hecho de que dentro de la estructura de la clasificación industrial internacional de Naciones Unidas, el sector de la construcción aparece en una sección diferente a la de las actividades de manufactura, por supuesto, sin duda, pero es que finalmente la ley y el decreto se refieren no solamente a actividades de manufactura, sino a actividades industriales, y las definen de esta manera. De manera que en ese sentido ha habido como varias iniciativas. En este momento cursa
o está en proceso de preparación un proyecto de decreto reglamentario, un segundo decreto reglamentario, que en este momento reposa en el escritorio de la Dirección Jurídica de la DIAN. Como pudimos verificarlo la semana pasada, está en proceso de revisión y obviamente después tendrá que pasar al Ministerio de Hacienda, finalmente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República antes de convertirse en decreto. Entendemos que en ese proyecto de decreto, a instancias de quienes estaban impulsando que se pudiera descartar toda duda en torno a la posibilidad del sector de la construcción en esta perspectiva de construcción de edificaciones a la que nos hemos referido para acceder al régimen cese con sus beneficios, la propuesta aparentemente apuntaba en el sentido de que el decreto contemplara de manera directa una lista de códigos de actividades dentro de la cual estuviera, por supuesto, la sección y las subsecciones correspondientes a las actividades de construcción a las que nos hemos referido. Nosotros al respecto, en la opinión que preparamos para Camacol, expresamos varias inquietudes. La primera, en estricto sentido no nos parece que sea necesario que un decreto reglamentario señale en términos de la tipología de la clasificación CIU cuáles son las actividades beneficiarias, porque en estricto sentido eso es un asunto del resorte de la ley. Y la Ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo ya se refirió a las actividades industriales, entre otras. De manera que toda aquella actividad que en los términos de la definición del decreto pueda catalogarse como actividad industrial tiene la vocación natural de acceder al régimen sin necesidad de que un decreto reglamentario diga, por definición, del Código de Actividades Económicas que tiene el derecho. Ahora, si la idea es que el decreto se expida para incluir esa lista de actividades y tenemos la tranquilidad de que para lo que al sector de la construcción se refiere, allí vamos a estar incluidos, magnífico. Pero la preocupación que nosotros hemos expresado es que apelar a la fórmula de incluir una lista de actividades referidas a la CIU comporta un riesgo que hay que ponderar en torno a si verdaderamente ese sea el momento en el que alguien que esté interesado en que el sector de la construcción por alguna razón no pueda acceder al beneficio, pues simple y llanamente impulsa la eliminación de esos códigos de actividad del proyecto de decreto. Lo que estoy queriendo decir es, sin decreto no tenemos problema, con decreto tampoco tenemos problema, solo en tanto y en cuanto allí estén esas actividades incluidas. Pero si yo tuviera que escoger, o si nosotros como firma asesora tuviéramos que producir una recomendación ante el riesgo inminente del tortuoso camino que debe surtirse para que un proyecto de decreto reglamentario se convierta en decreto reglamentario con el riesgo de modificaciones a todo lo largo del proceso, pues ese es un riesgo que yo no quisiera correr. Obviamente, porque vuelvo y repito, si el decreto reglamentario al momento de listar o enumerar las actividades excluye alguna que esté comprendida dentro de la catalogación jurídica de actividad industrial, el decreto es ilegal. Porque, como corresponde a la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, el decreto reglamentario no puede ni ampliar ni limitar el alcance de la ley en cuanto a la determinación de los sujetos beneficiarios de la prerrogativa tributaria, porque eso es un asunto del resorte de la ley. Es una prerrogativa y una característica propia del principio de reserva de ley contenido en el artículo 338 de nuestra Constitución. Es la ley la que de manera directa debe señalar los elementos de la obligación tributaria, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Y lo propio en el caso de los beneficios tributarios, que no son otra cosa que una regulación específica del tributo. De manera que en este país por décadas se han expedido decretos reglamentarios que se limitan a reproducir el texto de la ley. Yo recuerdo que cuando yo comencé en estos temas hace más de 30 años, los decretos reglamentarios que se expedían copiaban la ley. Y uno decía, pero bueno, ¿y es que será que para que una ley pueda aplicarse se requiere un decreto que la reproduzca?
¿Qué es lo que está disponiendo adicional el decreto? Nada. Ah, bueno, no, pues hubiera podido no expedirse, a menos que se trate de una norma programática. ¿Qué es una norma programática? Una norma que por voluntad del legislador requiere una reglamentación en algún aspecto. Esta no es de esas normas para mí. Yo no creo que para que la norma pueda aplicarse deba expedirse un decreto reglamentario que señale cuáles son las actividades. Ahora, si el camino para disipar toda duda sobre el hecho de que el sector de la construcción, como lo hemos entendido, pueda acceder al beneficio es la expedición de un decreto, pues me parece que está muy bien en el sentido de pues, que finalmente vamos a perseverar en esa práctica jurídica de que los decretos reglamentarios reproduzcan el texto de la ley o simplemente dispongan en el mismo sentido. Pero ya para concluir, digamos, en este aspecto, sin decreto, hoy en día el sector de la construcción, como lo hemos entendido, es beneficiario del régimen 6 y tiene la posibilidad de acceder a las prerrogativas que de él se derivan. No se requiere para eso un decreto reglamentario. Si se llega a expedir un decreto reglamentario que excluya el sector de la construcción por el hecho de enumerar solamente unos códigos de actividades económicas que no lo comprenden, pues claramente se tratará de un decreto ilegal en la medida en la cual ha excedido el ámbito propio de la potestad reglamentaria. Todo lo cual pues, me lleva a concluir que pues, obviamente es importante hacer seguimiento, pero si en un momento determinado, en el curso de la revisión del decreto, que debe ser publicado para comentarios, como lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el curso de los próximos días, por un término de, creo que son 8 días, ya no recuerdo exactamente en este momento el término, o 15, pues obviamente hay que hacer un seguimiento para que tengamos la tranquilidad de que allí no se va a producir ningún demérito para los fines de lo que se pretende. Pero si en un momento determinado la posición es eliminar el artículo que se refiere a la numeración de las actividades beneficiarias, pues a mí me parece que eso no tendría la virtualidad de negarle a las sociedades dedicadas a la actividad de la construcción, como la hemos entendido, la posibilidad de acceder al régimen. Eso es básicamente, César y Milena, lo que yo tendría para decirles en este momento, y pues Andrea, Daniela y yo estamos a disposición para atender cualquier pregunta que pueda derivarse de lo que hemos presentado. Bueno, muy bien, doctor Godoy, por esa exposición tan clara. Quisiéramos entonces escuchar si alguno de los asistentes en este momento que desea hacer alguna pregunta, aunque aquí ya hay una, doctor. Habla de si una empresa del sector de la construcción del Quindío tiene obras en Armenia, pero también en Risaralda, ¿se puede acoger a la cese? Nosotros creemos que sí se puede acoger a la cese en tanto y en cuanto los ingresos derivados de la actividad de la construcción en Armenia sean su principal fuente de ingresos. Porque los ingresos derivados de la actividad de construcción en Risaralda no están comprendidos dentro del régimen. De manera que, volviendo al criterio de la actividad económica principal, la actividad económica principal para los fines del régimen es la actividad de construcción y enajenación de vivienda en la jurisdicción de Armenia. Quiero decir, correcto. Y en ese sentido, a pesar de que se trate de la actividad de la construcción, pero por fuera de la jurisdicción del municipio que constituye zona cese, los ingresos de Risaralda no se computarían para los fines de determinar la actividad económica principal. De manera que, en resumen, en tanto y en cuanto para esta empresa los ingresos derivados de la enajenación de edificaciones en jurisdicción de Armenia constituyan su principal fuente de ingresos, puede acogerse al régimen. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta. La doctora Clara Luz dice, ¿cómo interpretas en la ley de la cese el aumento del empleo? ¿Debe ser cada año el porcentaje que se requiere o de una sola vez? ¿O solo por una sola vez? No, la idea es que el empleo se debe mantener por una sola vez, que el incremento debe producirse por una sola vez y mantenerse todo el tiempo. Debe mantenerse todo el tiempo. El supuesto básico de aplicación del régimen es el mantenimiento. De manera que en ese sentido nos parece que debe una sola vez aumentarse y mantenerse a todo lo largo del término de vigencia del beneficio tributario. No es pues que todos los años debe aumentarse
el empleo, ni mucho menos. Es que debe aumentarse y mantenerse durante todos los años de vigencia del beneficio de la reducción de la tarifa. No sé si Andrea o Daniela tienen algún comentario sobre este particular. Andrea Caicedo. Sí. Le voy a abrir el micrófono a Andrea. Vale. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, vamos acá formulando. Acá tenemos... Hola Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Estaba preguntando el doctor Godoy si tenías algún aporte con respecto a la pregunta anterior. No, con respecto al empleo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo, es básicamente esa la interpretación que tenemos. Perfecto. Bien. Daniela Mayorga dice que le habilitemos el micrófono. Ya voy a buscarla. Un momento, Daniela. Es nuestra otra coequipera. Claro que sí. Daniela, buenas tardes. ¿Cómo están? En efecto, como dice Juan Pablo, la idea es demostrar que se aumentó la generación de empleo y mantener. Muy bien, entonces están como en la misma línea, pues por obvias razones, claro, es el mismo concepto de la firma. Aquí tenemos una pregunta que dice Felipe, pregunta que si aplica para una empresa industrial de Armenia, pero con cobertura nacional, pero sus ingresos en su mayoría no son de Armenia. Yo creo que la base, Felipe, para responder tu pregunta es la misma de la pregunta adicional, la pregunta anterior, perdón. De nuevo, no se trata de que las sociedades beneficiarias del régimen CESE tengan que tener actividad exclusiva, no. Lo que el régimen requiere es que sus ingresos, que la actividad principal, esto es la actividad de la cual derivan la mayor parte de sus ingresos año tras año, porque esta es una determinación que se hace año tras año para la aplicación del beneficio para cada año gravable, debe ser una actividad de las que resultan beneficiarias de la prerrogativa de reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta y desarrollada dentro de uno de los municipios señalados por la ley como beneficiarios también del régimen. De manera que, en tanto y en cuanto podamos acreditar para cada año gravable que la mayor parte de los ingresos derivan de alguna de esas actividades en alguno de esos municipios, es perfectamente posible acceder al régimen CESE. De lo contrario, no será posible. Gracias, doctor. Dice, una empresa de salud conformada hace 20 años en otra ciudad puede acceder a los beneficios CESE si ubica una nueva sede en las ciudades beneficiadas. Bueno, este tema de la adición del sector de salud, como saben, pues fue una novedad posterior a la expedición de la ley sobre Plan Nacional de Desarrollo. La ley ciertamente contempla la posibilidad de que puedan acceder al régimen CESE no solamente las sociedades que se creen a partir de la expedición de la ley en el año 2019, sino también aquellas que existieran con anterioridad y que estén en condiciones de acreditar el cumplimiento de los requisitos. Aquí es importante hacer una aclaración y es, en estricto sentido, para acceder al régimen CESE no se requiere ningún tipo de habilitación legal. No se requiere un trámite que suponga una validación previa por parte de la autoridad tributaria en torno al cumplimiento de los requisitos. Esa es una determinación que toma el propio contribuyente, que considera que está en condición de acreditar el cumplimiento de los requisitos. Aquel contribuyente que considere que para un determinado año gravable tiene la posibilidad de acceder a los requisitos, simple y llanamente modifica su RUT para hacer mención al hecho de que es beneficiario del régimen CESE y presenta su declaración de impuestos sobre la renta declarando la tarifa correspondiente, bien sea que se trate del 0% o del 15% o del 15.5% o del 16% según sea el caso. Y en ese sentido, pues básicamente no existe ninguna limitación en torno al término, porque finalmente el régimen aplica a partir del momento en el que se acredite el cumplimiento de los beneficios por un periodo, digamos, consecutivo, lo que para nosotros significa
que si en un momento determinado la empresa beneficiaria en un año gravable cumple con el requisito, pero al año siguiente no lo cumple, pues obviamente automáticamente perderá la posibilidad de acceder al beneficio en ese año respecto del cual no puede acreditar el cumplimiento de los requisitos. Pero eso no significa que hacia atrás pierda la prerrogativa. Por lo que es lo mismo, el beneficio es un beneficio al que se puede acceder y del que se puede disfrutar de manera independiente para cada año gravable dentro de los 10 años de vigencia previstos por la ley. Los años no se guardan, por supuesto, no es que yo por la vía de la extensión diga, este año cumplí, entonces tengo derecho a la reducción de la tarifa, el año siguiente no cumplió, pero voy a guardar. No, son 10 años consecutivos, corridos, de lo que significa que, supongamos, en el primer año no cumplí, en el segundo no cumplí, y en el tercero vuelvo a cumplir, ahí ya llevo la cuenta de 3. Y finalmente habría disfrutado del beneficio en el año 1, en el año 3 y en el año 2 no. De manera que una sociedad existente puede perfectamente acceder al régimen si acredita el cumplimiento de los requisitos para el año gravable de que se trate. No sé si Andrea o Daniela tienen algún comentario a este respecto. Bueno, continuamos entonces. Dice, cuando se desarrolla a través de fideicomisos un proyecto de construcción, ¿cómo funcionaría el tema si existen varias empresas fideicomitentes? Bueno, muy buena pregunta, porque finalmente la fiducia mercantil ha sido un instrumento de tráfico jurídico muy importante para el sector de la construcción. Pues es muy sencillo, es que los fideicomisos por regla general no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, son de hecho instrumentos transparentes de tráfico jurídico para fines tributarios, lo que significa que las consecuencias derivadas de la ejecución del fideicomiso se deben reflejar en las contabilidades y en las declaraciones tributarias de los fideicomitentes y beneficiarios de acuerdo con la proporción que les corresponda. En este sentido, si tienen la condición de fideicomitentes y beneficiarios varias sociedades, pues cada sociedad obviamente podrá tomar la porción que le corresponda y reflejarla y vertirla tanto en su contabilidad como en sus declaraciones tributarias, línea por línea, y con ello obviamente si cumple con el requisito. Esto es, si la porción en la que participa en el fideicomiso le da para cumplir con el requisito, pues puede sin ninguna limitación acceder a esa posibilidad. O lo que es lo mismo, un mismo patrimonio autónomo puede amparar el beneficio tributario de varias sociedades. Muy bien, doctor. Otra inquietud con respecto al número de empleos. O sea, ya habíamos hablado de las empresas que ya están constituidas, pero dice, para una empresa nueva, ¿cuánto es el número mínimo de empleos que debe generar? A ver. Daniela o Andrea, mientras yo termino aquí de encontrar. Sí, en este caso, las empresas nuevas, incluso las anteriores, no pueden disminuir el número de empleos generados de 2 personas, mínimo 2 personas. Es decir, la empresa nueva ingresa con el número de trabajadores que requiere y de ahí en adelante no puede disminuir ese número de trabajadores. Exactamente, siempre y cuando no sean inferior a 2 personas. Perfecto, gracias. Y lo del 15% para las constituidas con anterioridad, ¿cómo es? ¿Nos lo explicas? Sí, las empresas constituidas con anterioridad deben demostrar que en los 2 últimos años, o sea, los 2 años anteriores a la aplicación del régimen cese, han tenido un aumento del 15% y este 15%, es decir, ese empleo que empiezan a aplicar, se mantiene mientras aplican el régimen de la cese. Eso es. Muchas gracias. Voy a mirar, creo que por acá tenemos otra última. No, creo que ya esta era la última pregunta que teníamos. Ya creo que era la última pregunta, doctor. Bueno, no, mi última reflexión ya para que ustedes puedan hacer el cierre o para que el representante Osorio pueda intervenir y aportar a raíz de los comentarios que hemos presentado sería, volviendo a mi reflexión inicial, los beneficios tributarios son instrumentos de política pública que se justifican en tanto y en cuanto generen otro tipo
de comportamientos deseables en sociedad que constituyen fines de la política pública. Evidentemente un beneficio tributario es la antítesis de un tributo y en ese sentido representa pues un costo fiscal, un gasto fiscal que todos sufragamos. Y en esa medida solamente se justifica en tanto y en cuanto es una forma de inversión, si se quiere. De él deriven comportamientos deseables como la inversión, como la generación de empleo, etcétera, etcétera, que contribuyan a la consolidación del aparato económico más que proporcionalmente frente al sacrificio que implican. En este país ha habido una larga tradición de abuso de beneficios tributarios. Desde la academia, en muchas ocasiones hemos promovido la idea de que se expida una ley estatutaria de beneficios tributarios para que los beneficios tributarios que se contemplen pasen por un filtro que tome conciencia de la condición de gasto fiscal que representan para toda la sociedad en su conjunto y que se haga una medición periódica de las externalidades positivas que generaron, porque los beneficios solo se justifican en tanto y en cuanto produzcan, como he dicho, unas externalidades positivas que idealmente repongan el coste fiscal para la sociedad y lo superen. Son instrumentos de política que están inscritos dentro de lo que se denomina en la literatura de la hacienda pública los fines extrafiscales del sistema tributario. El sistema tributario tiene un fin originario que es el recaudo de impuestos que tiene por objeto la consecución de recursos para la atención de las necesidades públicas. Nadie desconoce que esa sea su vocación originaria, pero también es un instrumento de política pública. Y eso lo que significa es que a través de la regulación de beneficios o de recargos se pueden propiciar otro tipo de comportamientos o se pueden perseguir otro tipo de metas no necesariamente atadas al recaudo fiscal, en tanto y en cuanto, como he dicho, justifiquen el coste que representan para la sociedad. Y esa es la plataforma ideológica de la que será la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios, en la que estaremos dando lora durante los próximos 18 meses. Yo tengo el convencimiento de que el sector de la construcción, como motor del desarrollo, del crecimiento y de la generación de empleo de este país, tiene que hacerle honor a este beneficio y en esa medida justificar que se mantenga y que idealmente pueda permear en un momento determinado otro tipo de sectores o de espacios si es que verdaderamente se convierte en un instrumento de política pública eficaz. Porque verdaderamente sobre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos van a pesar en el curso de los próximos años unas responsabilidades muy serias y es cómo arbitrar recursos para la atención de las necesidades públicas cuando finalmente para este momento ya registramos una reducción estimada en el recaudo del orden de 25 billones de pesos, que son 2,5 o 3 puntos del PIB. Es decir, aquí alguien tiene que pagar las cuentas y hay formas de pagar las cuentas. Esto lo que significa es que este debe ser un ejercicio concertado de la sociedad civil, de los empresarios y del Estado colombiano, porque solo de esa manera vamos a ser capaces, allí sí, literalmente, de reconstruir la economía y de trabajar en la senda de recuperación del valor perdido durante esta pandemia, lo que hemos vivido hasta ahora y que lo que nos pueda restar, Milena. Muy bien, doctor, muchas gracias, pero qué pena con usted, no puedo dejarlo ir, ni a usted ni a su equipo de trabajo, sin antes dos inquietudes pequeñas que nos quedaron como en el ambiente. La primera es si la renta exenta generada es trasladable a los socios. No, es que aquí no hay renta exenta. Aquí lo que hay es una disminución de la tarifa, que no es lo mismo, digamos, en estricto sentido, y la pregunta es importante y tiene venenito, es que finalmente aquí lo que hay es una renta grabada a la tarifa del cero. Yo sé que eso suena chistoso, pero finalmente es que no es lo mismo. Y por eso la pregunta es importante, y aquí estoy pensando la respuesta mientras estoy hablando, pero entonces lo primero que quiero decir es, porque es que esto es a quemarropa, ¿no? Pero bueno, así lo aceptamos, ese fue el compromiso con el doctor César. Entonces, lo primero y lo más importante, aquí no hay una renta exenta. Una renta exenta es una renta con vocación de ser grabada, que por disposición de orden legal deviene no grabada. Eso es una exención. Y obviamente, por regla general, las exenciones, oigan lo que voy a decir porque ahí está la clave de la respuesta, no son trasladables a los socios.
La exención es un instrumento de política pública también que pretende, por supuesto, que se consiga un determinado fin. Pero salvo que la ley disponga otra cosa, cuando el dividendo o la participación se distribuye al socio y corresponde a una renta que no tributó en cabeza de la sociedad, se produce lo que nosotros técnicamente denominamos la recaptura del impuesto. Esto es, que el impuesto que no pagó la sociedad termina pagándolo el accionista o el socio, según sea el caso. Ese es el sistema de, comillas, desmonte de la doble tributación que Colombia adoptó desde la reforma tributaria del año 86, cuando yo comencé en estos temas. Obviamente, hoy en día, desde el año 2017, tenemos un impuesto a los dividendos, pero eso es un tema aparte. Aquí estamos hablando del impuesto del primer nivel, que es el impuesto que debe pagar la sociedad receptora de la inversión. Entonces, lo que hemos dicho es, la renta exenta, salvo que la ley disponga otra cosa, no se traslada al socio. De manera que cuando el dividendo se distribuye, se produce una recaptura del impuesto, lo que significa que finalmente la renta exenta fue apenas un instrumento de diferimiento del impuesto. Alguien pudiera pensar, y así está escrito en la literatura, que finalmente lo que pretende la renta exenta es que haya capitalización de la empresa y que el dividendo no se distribuya. Porque si se distribuya, pues de nuevo el impuesto que no se pagó se hace efectivo en cabeza del socio o accionista. En este caso, estamos hablando no de una renta exenta, sino de una renta gravada a tarifa cero. Y eso hace toda la diferencia. Porque va a estar grabada a tarifa cero o a tarifa del 15 o a tarifa la que corresponda. Seguramente será el 15, no sabemos en qué va a terminar la tarifa del impuesto sobre la renta en Colombia, pero bueno, supongamos que se mantiene en el 30. Entonces, obviamente, los primeros años va a ser al 0 y después va a ser al 15, pero es grabada al 0, como ocurre con el régimen de IVA. De manera que a mí me parece, esa es mi opinión, no lo he estudiado, pero pues es mi respuesta disparando desde la cintura, que no es una renta exenta, sino grabada a tarifa cero, y que cuando uno mira la mecánica de desmonte de la doble tributación del artículo 49 del estatuto, lo que hace es tomar la base grabada, aplicar la fórmula de determinar el dividendo, y aquí lo que estamos diciendo es, el impuesto se pagó a tarifa cero, que no es lo mismo que renta exenta. Lo que estoy diciendo es que mi aproximación al tema es que el impuesto correspondiente a la tarifa del 0% no se revierte en el socio accionista. Es decir, se mantiene el gravamen y en consecuencia el accionista solamente tendría que tributar el gravamen a los dividendos del 0% o 10% según el nivel que corresponda de acuerdo con la tabla aprobada por la ley 2010 el año pasado. Muchas gracias, doctor. Y si de pronto Daniela nos pudiera apoyar en hacernos como un ejemplo, porque no quedó claro para algunos lo del 15% de reducción de número de trabajadores. Entonces, si nos pudiera regalar un ejemplo sencillo, Daniela, para entender el tema del número de trabajadores. Claro que sí. Bueno, básicamente la ley lo que nos pide es que las empresas que tienen antigüedad constituida, si quieren aplicar el régimen de la CES en estos territorios, deben demostrar que en relación con los 2 últimos años han tenido un aumento del 15%. Es decir, digamos, traigámoslo a números grandes. Si yo tengo una compañía que tiene 100 trabajadores, pero en los últimos 100 años, 2 años, he tenido un aumento del 15%, es decir, demuestro que ahora tengo 115 trabajadores, empiezo a aplicar el régimen de la CESE, mientras esté aplicando el régimen de la CESE, esté haciendo uso de estos beneficios, no puedo disminuir mi número de empleados por debajo de 115. Puedo aumentar, claro, sí, 150, 120, pero nunca por debajo de ese número de porcentaje de empleo. Perfecto, entonces nos queda muy claro, Daniela, el ejemplo. Muchísimas gracias. No, Milena. Sí, doctor, vamos a escuchar al doctor Diego Javier. Ah, sí, perfecto. Pues yo creo que ya es muy poco lo que pueden escuchar. Yo creo que las razones que ha expresado el doctor Juan Pablo con su grupo de trabajo son absolutamente claras. Coinciden en gran medida con la exposición que nos hiciera hace unos meses el director de la DIAN, el doctor Romero, sobre esa misma materia. Coincide con el concepto que nos presenta el doctor Juan Pablo. A nosotros lo que más nos interesa desde el punto de vista de parlamentarios quindianos es que se genere empleo y calidad de vida a nuestra población. Y es por esto que tanto trasegamos para que fuera tenida en cuenta, por lo menos Armenia como capital, ya que el ministro de Hacienda no nos aceptó
la totalidad del departamento del Quindío. Qué bueno que estas tres actividades, como lo manifiesta el doctor Godoy, estén ya establecidas, actividades agropecuarias, comerciales e industriales, y está clarísimo, como lo manifiesta él en el artículo 268, cuáles son las actividades que no hacen parte del beneficio. Que la interpretación de las normas tributarias debe ser de carácter restrictivo, taxativo en cuanto a lo que tiene que ver con prohibición. Ya con este concepto yo creo que hay mucha claridad para continuar con esta discusión del decreto reglamentario. A nosotros básicamente nos interesan tres cosas. Una, que las un poco más de 70 empresas que ya se inscribieron en la DIAN para acceder a estos beneficios no los vayan a perder por el incumplimiento de los requisitos en materia de número de empleos durante este año con ocasión de la pandemia. Y dos, tener claridad sobre las actividades de turismo y de salud. En materia de turismo nos interesa mucho que las empresas que se beneficien, como está allí establecido en el proyecto de decreto, estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo. Y sobre los diferentes ejemplos, yo creo que el doctor Juan Pablo y su equipo de trabajo tienen este concepto que escribió la jurídica de la DIAN, donde están varios ejemplos de este tipo que coinciden plenamente con lo que han manifestado ustedes, y qué bueno que todos ustedes en Camacol puedan tener acceso a él para que pormenoricen mucho más el estudio de esta figura jurídica que estoy seguro traerá desarrollo económico y social a nuestro departamento. A ustedes les agradezco mucho la invitación, ya me dirán. Doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, doctor César, ¿una despedida? Y yo quiero concluir diciendo pues que es muy satisfactorio lo que hemos acabado de oír en el concepto. Un concepto que definitivamente nos aclara y nos confirma que sí tenemos derecho, como ha dicho también el doctor Diego Javier, a este beneficio tributario. Y cuando uno tiene las razones jurídicas de nuestro lado, pues es muy claro que debemos seguir dando la lucha, llamémoslo así, o del seguimiento para que se cumpla un objetivo que es importantísimo para nosotros. Me parece entonces que la claridad del concepto es fundamental para nosotros, el concepto ya lo conocen en la DIAN y yo creo que con esto pues vamos a salir adelante. Yo les agradezco a todos los que han participado, a Juan Pablo también por la claridad del concepto y por las respuestas a tantas inquietudes que tiene la gente sobre un tema tan delicado como esto. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos que en muy poco tiempo tengamos claridad de que la industria de la construcción ya hace parte de los beneficios de la CESE. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por estar presente hasta este momento. Esperamos tenerlos pronto en otro espacio para profundizar de pronto un poco más el tema posteriormente cuando ya seamos beneficiados y estemos dentro del decreto. Muchas gracias a los asistentes, a los afiliados, a los invitados. Que estén muy bien. Un abrazo cordial. Mil gracias.